Sí, mi esposa me recuerda también que Ernesto, ya está a punto de llegar de Cuba y ha repartido las ofrendas que ha llevado de aquí y de la Iglesia Cielos Abiertos de Gijón, y también todos los medicamentos. Ha llevado más de 3 maletas de medicamentos y la verdad que ha sido una bendición, ¿no? Amén. Bien, pues voy a pedir a la Iglesia que extienda sus manos hacia aquí, ¿verdad? Vamos a orar por Fran, vamos a orar por su esposa, por su familia, desde vecinos. Estamos agradecidos a Dios que nos haya enviado para que puedan estar aquí con nosotros y que puedan llevar a cabo esa labor pastoral que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por la vida de Fran, la vida de Sara, Josué, Eunice. Señor, gracias por esta familia preciosa. Gracias, Dios, porque tú tienes planes para ellos, igual que tienes planes para esta tu iglesia, Señor. Lo recibimos con amor, Señor, lo recibimos con cariño y también, Señor, con expectativas, sabiendo que tú tienes, Señor, cosas nuevas para nosotros, para tu iglesia, proyectos que tú irás poniendo en el corazón de tus siervos, Señor. Te pedimos que tú lo uses, Señor, desde ya, Señor, que ya lo estás usando, Señor, para ministrar, para redarguir, para exhortar, para consolar, para meditar, para animar. También, Señor, para enseñar tu palabra, Señor, pero sobre todo, Dios, que tú pongas en nosotros, en tu iglesia, el deseo de poder, de alguna manera, Señor, ser esos hijos e hijas tuyos que aceptan, Señor, tu soberana voluntad, Señor. Pedimos tu bendición y tu cuidado sobre Fran, sobre Sara, Señor, en el nombre de Jesús, sobre sus hijos, Padre, y Señor, les recibimos con gratitud en el corazón, para que ellos puedan llevar a cabo esa labor pastoral que tú les has llamado a hacer en esta tu iglesia. Recibe toda la gloria, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice: Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y ahora nuestro hermano Fran ya nos va a administrar la palabra del Señor en esta tarde. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Nada de lo que hacemos, nada de lo que el Señor pone en nuestras manos es por méritos propios. Hagamos lo que hagamos, todo es por gracia. Recuerdo las palabras de una profesora, Flor Méndez, que me decía: cuando termines de estudiar en la facultad, lo único que vas a hacer es un siervo inútil con un papel colgado en la pared. Y es una gran realidad, porque si el Señor no está con nosotros, vayamos donde vayamos, no somos nada. Ya estamos aquí, venimos ilusionados, con ganas de trabajar y con ganas de hacer la voluntad de Dios. No obstante, no hemos llegado sin haber tenido impedimentos múltiples que pretendían desanimarnos. Pero ya contábamos con esto, que íbamos a ser estorbados de parte de aquel que no quiere que hagamos la obra del Señor. Comenzamos un tiempo nuevo en el que todos y todas estamos ilusionados. Al principio, cuando empezamos a tomar contacto con la iglesia de Martínez Marina, como se conoce de manera coloquial, conocimos en nuestra clase a una chica de Cádiz que muy joven se vino a Gijón a vivir, y ella me dijo: la iglesia de Martínez Marina es un referente en Asturias. Es una iglesia histórica con mucho peso y en la que ha habido un gran esplendor espiritual y eclesial. Eso hacía todavía que en mí hubiera más peso
Eso traía más peso y una responsabilidad mucho más grande sobre mi vida. Quizá por diversos procesos han hecho que muchas personas vivan ancladas en glorias pasadas, lo que no les permite avanzar, pues anhelan lo vivido, queriendo repetir tiempos que por más que nos esforcemos y que os esforcéis, no se van a volver a repetir. Esto nos impide a todos disfrutar el presente y proyectarnos al futuro glorioso que el Señor tiene para con la Iglesia y para con nuestras vidas. El Señor tiene tiempos nuevos para esta Iglesia, tiempos de victoria y de bendición. Créanme, el Señor es el primer interesado en que la Iglesia crezca, en que la Iglesia se llene, en que la Iglesia prospere y en que la Iglesia se mueva el Espíritu Santo de una manera especial. Es el Señor el que está más interesado incluso que nosotros mismos, porque nos ama, porque ama a cada uno de nosotros. Veíamos tanta necesidad cada vez que pasamos por las calles, cada vez que hablamos con personas. Hay tanta necesidad por cubrir. Y vivimos en un país del primer mundo y pensamos, cuando miramos a Afganistán, a otros países que están pasando por situaciones difíciles, que ellos están pasando por momentos difíciles y que tienen necesidades. Pero no os olvidéis, hermanos, nosotros estamos también muy necesitados. Quizás no estamos necesitados tanto de un plato de comida, o quizás de temas más materiales, pero estamos necesitados de que el Señor se mueva con poder y gloria en medio de nuestro país. Amén. Por eso, en este tiempo que vamos a comenzar, es importante alcanzar las promesas que Dios tenga para cada uno de nosotros, tanto de manera individual como de manera eclesial. Pero como decía el pastor Luis el domingo pasado, algunas promesas de Dios son condicionales. Dicho de otra forma, requiere nuestra respuesta para que se lleven a cabo. Y esta es una de ellas. Para poder alcanzar el esplendor y la bendición de Dios y el mover especial de Dios que quiere para la Iglesia, lo primero es que tenemos que estar unidos. La unidad será imprescindible en este nuevo tiempo. Ya el profeta Amós, en el capítulo 3 y en el verso 3 dice: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar unánimes a una sola voz, buscando la voluntad del Señor para su Iglesia, para Oviedo, para los hermanos de la congregación y para aquellos que no conocen a Cristo. La Iglesia es una familia. ¿Cuántos creen que la Iglesia es una familia? Amén. ¿Cuántos creen que la Iglesia es una familia? Amén. Pues como la Iglesia es una familia, dentro de la Iglesia no puede haber crítica, no puede haber murmuración, no puede ni debe haber grupos de personas afín que solo se relacionan entre ellas, porque entonces estamos haciendo acepción de personas y por tanto dividimos la Iglesia en vez de unirla. En una familia no puede haber hermanos que no se hablen, o que se hablen por compromiso, pero que intenten evitarse. En una familia sana debe reinar la unidad, el amor y el servicio desinteresado. Además, que debemos de amarnos unos a otros, a pesar de pensar diferente. Esto es lo que está pasando en el mundo, mis hermanos.
Y no debemos permitir que esto ocurra en la Iglesia. Hay un sociólogo, Zygmunt Bauman, padre de lo que hoy se denomina modernidad líquida, y retrata estos tiempos de la siguiente manera: vivimos en una sociedad individualista y en una sociedad subjetiva. La Iglesia no puede ser individualista, pero está siendo influenciada por este mundo. La Iglesia no puede ser individualista y no podemos venir a la Iglesia por el me gustó, me parece, creo que se hacen las cosas como a mí me gustan. Eso no es bíblico según mi opinión, el yo, el mí, el me gusta y el quiero. Y si se hacen las cosas así, no voy a la Iglesia. A la Iglesia tenemos que venir porque queremos hacer la voluntad de Dios. Y una sociedad subjetiva que también está influyendo en la Iglesia, porque cada uno quiere vivir en su verdad. Cada uno tiene su verdad, su manera de entender la verdad. No la verdad, sino la verdad. Y en cuanto al subjetivismo, la Biblia nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, verso 10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es que si queremos crecer como Iglesia, porque no se trata solo de permanecer como Iglesia, a veces nos queremos centrar en permanecer, en que los que estén sigan estando. Y sí, hay que buscar el permanecer, pero se trata también de crecer. Es importante crecer. Tenemos que seguir los consejos de Jesús, que son totalmente contrarios a un mundo subjetivo. Pues, para mí, hay una afirmación, creo que la más absolutista que podamos oír, en Juan 14:6, cuando el Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Esto, aquí no hay subjetividad ninguna. Aquí no hay mi verdad, tu verdad. La verdad, la única verdad, es Jesús. El camino, no hay muchos caminos. El único camino es Cristo. Y solamente podemos llegar al Padre por medio de Él. Él es la vida, Él nos infunde vida a cada uno de nosotros para que podamos seguir en un mundo difícil, en un mundo complicado que cada vez se va a complicar mucho más. Por eso la predicación de hoy he querido titularla Un llamado a la unidad. Y me venía un versículo que para mí es muy especial, un versículo que trabajé en mi trabajo de fin de grado, un versículo que habla sobre la unidad. Y está en Juan 17:21. Para ponernos en un contexto, Jesús está a punto de morir. Jesús está a punto de partir, de culminar la obra para la que ha venido. Y muchos llaman a esta oración que el Señor hace en este capítulo, la oración sacerdotal o también oración de despedida. Y Él dice en el verso 21, para que todos sean uno
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así narra el apóstol Juan una parte de esta oración del Señor. Y ese versículo lo he leído muchas veces y siempre me paraba en la unidad, la importancia de la unidad. Pero el Señor me traía y me hablaba en esta ocasión de una preposición que aparece en este texto. Para. Porque para mí es un para soteriológico, un para de salvación. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es un versículo y una preposición que según la gramática española es simplemente una combinación de preposiciones per más a, que literalmente significan a través más hacia o hacia, que si lo decimos de manera coloquial sería que a través de la unidad y andando hacia la unidad el mundo crea que tú me enviaste. Ese separa lo que llama fuertemente mi atención. Porque si en ese para el mundo cree, en esa unidad el mundo cree, fuera de ese para, fuera de esa unidad, el mundo se aleja de Dios. Porque si hablamos de un Dios de amor, un Dios que nos bendice, que está con nosotros, que nos ama, un Padre, pero cada uno tiene una versión diferente de ese Padre y hablan cosas diferentes de Él. Ya no que hablen cosas diferentes, sino cosas antagónicas, cosas contrarias a lo que la palabra dice. El mundo ve que estamos divididos. El mundo ve que hay muchas iglesias y cada una cree tener más razón que la otra. Ya no decimos soy cristiano, sino soy bautista, soy pentecostal, soy arminiano. Y me recuerda el texto cuando el apóstol Pablo dice y recrimina, porque algunos dicen que son de Apolos. Somos de Cristo. Amén. Es Cristo el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para que hoy cada uno de nosotros tengamos vida eterna. Amén. Por eso tenemos que entender que a pesar de nuestras diferencias, hay un nexo común que nos une y que sin Él estamos perdidos. Y es Cristo. Tenemos que ser uno para que crean que es la unidad. ¿Somos realmente uno? A pesar de lo que parece, no es fácil de manera concreta y exacta describir qué es la unidad. Como cristianos evangélicos nos gusta decir a muchos, y amparamos esa unidad y la definimos como que tenemos una unidad no uniforme. Pero una unidad no uniforme es como una orquesta en la que a pesar de que cada instrumento toque una cosa diferente, de una pieza musical, al unir todo, aparece una armonía perfecta. Si nosotros hemos visto alguna vez una orquesta, vemos que cuando están tocando una pieza musical, el trombón hace un sonido, el clarinete hace otro sonido, todos hacen un sonido diferente de una misma canción, pero al unirlo todo, se crea lo que se llama armonía, y eso crea una perfección, y una canción, y una música perfecta.
El problema es cuando cada instrumento toca melodías de canciones diferentes y al unirlo todo solamente conseguimos oír ruido. La iglesia del primer siglo era una iglesia donde, independientemente de los problemas que se dieran, podían tener cualquier problema de cualquier índole, pero tenían todos la misma enseñanza, hasta el punto de que daba igual ir a la iglesia de Éfeso que a la iglesia de Roma. La enseñanza estaba fundada en los apóstoles, que a su vez enseñaban lo que habían aprendido de Cristo. La única diferencia existente era la distancia geográfica. Pero la falta de unidad no es cosa de ahora. Ya podíamos verla en medio de los propios discípulos del Señor. En Lucas 22, 24, 26, leemos lo siguiente. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Llama la atención cuando el Señor dice a sus discípulos: mas no así a vosotros. Mas no así a vosotros. ¡Qué distinción tan importante! No busquéis poder, fama, ni ser los mejores, sino siervos. Buscar ser siervos, siervos del Dios Altísimo. El pastor de la iglesia es el Señor. Y lo que estamos aquí es solamente instrumento en sus manos para que Él haga lo que quiera conforme a su bendita voluntad. Aunque por desgracia el más no hacia vosotros aún hoy se sigue convirtiendo de nuevo en quién de nosotros es el más importante. Esto causó divisiones históricas entre los propios judíos, entre los que creyeron y los que no creyeron, entre los judíos y los samaritanos. Unos creían que tenían que adorar en un sitio, otros creían que tenían que adorar en otro sitio. En la primera carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1:12, el apóstol Pablo dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, como dije antes, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. El vocablo areteikos es un vocablo griego que significa dividir, división, y se traduce como el que sostiene sus propias ideas, sobre todo de cómo han de ser las cosas. No opina, no debate, sino impone y presiona. Es tiempo, mi hermano, mi hermana, es tiempo de ser humildes, de amarnos, de no buscar quién es más grande ni quién es más importante entre nosotros. Es tiempo de buscar a Dios, de orar al Señor, de preocuparnos los unos por los otros. No es tiempo de buscar cargos, sino de sentir carga. Una carga para que nos lleve a accionarnos conforme a las necesidades que haya. De nada sirve tener carga por un hermano y no oras por él. De nada sirve tener carga por una necesidad si no estás intentando ayudar. Tenemos que sentir carga, pero esa carga nos tiene que motivar a la acción. Debemos salir fuera
debemos predicar, en definitiva debemos tener el mismo sentir por el que ese para es tan importante. Tenemos que tener el sentir de ser uno para que los que están fuera crean. Es un tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo que el Señor quiere hacer con su iglesia y tenemos que buscarlo como nunca antes. Los tiempos son difíciles, pero si los tiempos son difíciles, no os sorprendáis de cómo se van a volver. Si no estamos anclados en el Señor, si no estamos anclados en las rocas, vendrán vientos, vendrán olas y podremos caer y ser derribados. Pero si nos anclamos, si nos centramos en Jesús, si Jesús es lo primero en nuestras vidas, si nos dejamos de buscar las añadiduras para buscar primero el reino de Dios y su justicia, Él dice en su palabra que promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Por eso, hermano y hermana, venimos con ilusión. Pero esto no es un trabajo nuestro solo, es un trabajo en conjunto, es un trabajo de toda la iglesia. Necesitamos buscar al Señor en intimidad, necesitamos leer su palabra, necesitamos venir a la oración conjunta en la iglesia del Señor. Y traía el Señor ahora a mi mente cuando Pablo estaba al final de la celda más profunda. La celda más profunda no solamente era la celda que estaba más al fondo, sino que estaban situadas de manera que había una pendiente y era la que estaba más abajo, donde no había luz, no había nada, pero donde los excrementos, la orina y todo lo que los presos de más arriba echaban, caían hacia abajo y caían hacia la celda más profunda. Ahí estaba Pablo. Pero dice que empezaron a cantar alabanzas y a orar. Y hay una palabra que me gusta que es, y de repente, un terremoto viene, se abren las cadenas, se abren las celdas. En medio de la oración, en medio de la alabanza, en cualquier momento, hermano y hermana, puede ocurrir un de repente de Dios para nosotros. Por eso es importante que te animes, que te levantes, que si estás abatido, que si te encuentras sin fuerzas, hable con hermanos, hable con el pastor, hable con Luis, hable con quien tengas que hablar, pero levántate y come porque el largo camino te resta. Amén. Por eso ahí donde estás, cierra tus ojos. Y quiero en esta tarde, porque estoy convencido totalmente de ello, decirte que Dios quiere hacer grandes cosas con la iglesia y con cada uno de nosotros. Debemos vivir el presente, enfocarnos en el futuro. Si algo tenemos contra algún hermano que nos haya podido dañar, pidámosle perdón. Alentémonos, levantémonos, unámonos. Si sientes que debes pedir perdón a alguien, hazlo. Grandes cosas vienen del Señor, pero solo serán posibles por medio de la obediencia, de la santidad y de la unidad. Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Amén. No sé si es posible
Podía... Bueno, mi forma de cantar es diferente a la asturiana, vengo del sur. Y bueno, no sé si podré, porque no estoy acostumbrado a cantar con la guitarra en volanda, pero bueno, voy a intentarlo. Despiértate, dame tu vida y camina junto a mí. Yo tengo vida en abundancia para ti. Yo quiero darte cada día más y más. Yo sé que tú amas mi vida, pero a veces eres débil. No te preocupes, fuérzate, ven junto a mí. Yo junto al Padre intercediendo estoy por ti. Y ahora camina, camina, camina y sigue adelante, que yo vengo pronto y quiero encontrarte amando a tus hermanos y alabando mi nombre. Y ahora camina, camina, camina y sigue adelante, que yo vengo pronto y quiero encontrarte amando a tus hermanos y alabando mi nombre. Ahora despiértate. Señor os bendiga. El próximo día hacemos un dúo. Amén. Gracias por la palabra. Ciertamente